Y damos paso ahora a la segunda ponencia de la primera sesión de este congreso. En esta segunda ponencia vamos a contar con el doctor Antonio Serrano, que es inmunólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid, y con el doctor Ricard Cervera, médico consultor senior y jefe del Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona. En esta segunda ponencia, como comentábamos al principio de la tarde, les hemos pedido a los intervinientes que nos pongan un poco al día sobre diagnósticos y sobre nuevos tratamientos en el lupus, algo de lo que siempre hay que seguir aprendiendo y hay que seguir conociendo las novedades. Para su intervención, cada uno de los ponentes tiene 30 minutos de tiempo. Si les parece bien, pues también lo que procederíamos es a que a 5 minutos antes de finalizar su intervención, si vemos que ya se va acabando el tiempo, pues les avisaría. Y nada más, por mi parte, pues ya tienen la palabra el doctor Serrano. Si es que lo tenemos pinchado, que yo como no lo veo, sí, aquí lo tenemos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ante todo, pues quiero agradecer la oportunidad que me dan para poder comunicarme con un grupo de enfermos tan querido por nosotros, ¿no? Porque los enfermos crónicos son personas que están sufriendo mucho y que realmente, pues, a veces sientes empatía y bueno, pues el caso es que estoy contentísimo de que me hayan invitado a esta sesión. Bueno, trataremos de ver un poco por encima cómo la situación actual del diagnóstico y del seguimiento de la enfermedad en este momento, en el año fatídico, el 2020, ¿no? el año del COVID. Bueno, ante todo, quiero dejar las cartas sobre la mesa, es decir, que sepamos claramente el punto de partida. Y precisamente los pacientes de lupus son gente muy bien documentada que saben perfectamente de qué estamos hablando porque al ser enfermos crónicos pues están documentándose perfectamente. Entonces no quiero levantar ninguna falsa expectativa y dejarlo todo claro desde el principio. El lupus es una enfermedad muy polimórfica en tanto características clínicas como inmunitarias. Hay autores que se atreven a decir de que si es un conjunto de enfermedades más que una única enfermedad, pero bueno, en eso hay más gente que pueda debatir si es una o son varias. Precisamente esa heterogeneidad confunde a los clínicos y a veces retrasa el diagnóstico. Y eso ocurre porque no existen unos criterios claros de diagnóstico. Como sustitutorios disponemos de varios conjuntos de criterios de clasificación. Y he dicho conjuntos porque no hay un criterio de clasificación unificado. Y ninguno de ellos tiene una especificidad ni sensibilidad del 100%. Y otro de los problemas es que los criterios de clasificación a menudo se utilizan incorrectamente como criterios de diagnóstico y eso puede llevar a que a veces algunos casos queden mal diagnosticados. Desde el punto de vista de las pruebas complementarias, las pruebas de laboratorio, las pruebas inmunológicas, no existe a fecha de hoy ninguna prueba que permita detectar que una persona padece lupus eritematoso sistémico de un modo categórico. Las pruebas de las que disponemos actualmente sirven para ayudar a diagnosticar el lupus y algunas de ellas también para controlar el seguimiento de la enfermedad. Pero estas pruebas también pueden ser positivas en otras enfermedades autoinmunes e incluso en personas sanas. Hay mucha variabilidad también aquí en este aspecto. Entonces, los resultados de las pruebas deben ser interpretados en el contexto clínico de cada paciente concreto. Y por si esta dificultad era poca, todavía se añade que los resultados varían mucho de unos laboratorios a otros y de un sistema diagnóstico a otro, dependiendo de cuál sea el que se esté utilizando. Los dos criterios de clasificación o los conjuntos de criterios de clasificación que más se utilizan son el SLIC del año 2012 y el nuevo que ha generado la Asociación Americana, el Colegio Americano de Reumatólogos y la Sociedad Europea. En cuanto al antiguo, al del SLIC 2012, para poder diagnosticar la existencia de un lupus, o bueno, no diagnosticar, clasificar a un paciente como de lupus eritematoso, es necesario que se reúnan 4 o más criterios entre los criterios clínicos y los criterios de laboratorio.
Entonces, en los criterios clínicos no voy a entrar, ya sé, hay otros ponentes que hablarán de ello, pero voy a entrar un poco más en los de laboratorios. El criterio del ANA positivo, anticuerpos antinucleares positivos, anticuerpos anti-DNA positivos, anti-SM o la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, cifras bajas de complemento o test de Coombs directo positivo, con que se cumpla uno de ellos y varios criterios clínicos, se podría llegar a clasificar a un paciente como de lupus eritematoso. Aquí vemos los criterios inmunológicos de SLIC del 2012 un poco más detenidamente. ¿Cuáles son exactamente aquellos los anticuerpos concretos que se utilizan para esta clasificación? Y me llama la atención, quiero hacer notar que en estos criterios la presencia de los anticuerpos antinucleares, el nivel de detección es el rango de referencia de cada laboratorio, pues que es una técnica con una gran variabilidad, pues es lógico que se aconseje el punto de corte de cada laboratorio. Sin embargo, en los criterios modernos de ACE regular del 2018, la presencia de los anticuerpos antinucleares es un punto exclusivo, es un criterio de inclusión. Todo lo que sea negativo para los anticuerpos antinucleares no entra dentro de los criterios de clasificación. Personalmente pienso que es quizá algo exagerado porque hay pacientes que son ANA negativos. Bueno, y también el que ponga como límite 1,80 quizás sea demasiado poco. Entonces, tienen sus ventajas esta clasificación y tiene sus inconvenientes, como la anterior. Aquí únicamente los anticuerpos antifosfolipídicos solo nos han dejado a los anticuerpos anticardiolipina y antibeta-glicoproteína de isotipos IgG. Los de isotipo IgA o IgM que estaban presentes en el LIC aquí no son contemplados. Sin embargo, esta clasificación ha levantado bastantes ampollas. En el último congreso que se celebró en Florencia sobre controversias en autoinmunidad, pues la cola de clasificación pues, fue enorme. Yo me quedé sin poder hablar porque había bastantes más personas que querían hablar que es un hueco, horario para poder disponer dentro del Congreso. Hay gente que está a favor de la nueva clasificación, gente que está en contra y yo creo que las dos tienen su parte buena y su parte mala. Y quizá, ¿por qué no llegar a un acuerdo, ¿no? Y fusionar las dos y mejorar todos, ¿no? Bueno, la dificultad de diagnosticar el lupus eritematoso está porque es una enfermedad que aparece progresivamente y no tenemos ese marcador claro como puede ser en el caso de la diabetes, que es la presencia de los niveles de glucosa por encima de determinados niveles. Pues, aquí todas las personas tienen una susceptibilidad genética y factores del medio ambiente disparan la enfermedad. Al principio es un lupus preclínico que es muy difícil de identificar, y ya aparecen los autoanticuerpos. Más adelante aparecen características inespecíficas, lo que en algunos lugares se llama enfermedad indiferenciada del tejido conjuntivo. Y según van apareciendo cada vez más rasgos, aparece el denominado lupus incompleto. Parece, pero hasta que ya aparecen los rasgos claros del lupus. Pueden pasar años, incluso desde que aparecen los primeros síntomas hasta que directamente el paciente es diagnosticado como lupus. Es curioso que hay un estudio de cuántas veces han ido al médico a lo largo de su vida, desde que empiezan los primeros síntomas hasta que es diagnosticado y se va viendo como cada vez el paciente requiere más atención a medida que va progresando la enfermedad. Bueno, la clave de todos estos, la clave del diagnóstico, de la ayuda al diagnóstico por parte del laboratorio está en los anticuerpos antinucleares. Pongo esto de nuclear, no gracias, porque recuerdo un caso que me impresionó muchísimo de una persona que trabajaba en nuestro hospital como auxiliar administrativo y que en un examen de salud que se hizo previo a la jubilación,
le detectaron anticuerpos antinucleares a un título muy bajo, 1,40. Y vino la mujer totalmente preocupada, casi llorando, a decirnos que qué significaba eso, que ella nunca había trabajado con radiactividad y que bueno, pues no tiene nada que ver con el núcleo de los átomos, sino con el núcleo de las células de las células eucariotas. Y esto, la primera vez que se vio fue el famoso fenómeno LE, en el cual se detectaron que los especiales, las células LE, que habían englutido, habían digerido, fagocitado núcleos o restos de otras células. La famosa célula LE, por tanto, una célula caníbal, si se me permite la expresión, que ha fagocitado a otra célula muerta. Y hoy en día sabemos que la ha fagocitado porque hay una fagocitosis mediada por anticuerpos que ha detectado esa célula como un desecho celular. Son los anticuerpos antinucleares los que han promovido esa digestión. Entonces, ¿qué es el concepto de anticuerpo antinuclear? Pues cualquier anticuerpo que reconozca antígenos situados en el núcleo de las células humanas. Hoy en día se ha ampliado también al resto de la célula, también al citoplasma, porque hay marcadores que se sitúan también en el núcleo del citoplasma. Por ejemplo, ribosomal P se ve más en el citoplasma que en el núcleo. Hay tres tipos de anticuerpos antinucleares. Los secundarios a infecciones, ya se ha hablado en la sesión anterior, sobre todo a propósito del COVID. Los secundarios a enfermedades autoinmunes, que son los que nos interesan a nosotros. Y los anticuerpos naturales, que son los que a veces nos dan quebraderos de cabeza porque no tienen ninguna relevancia clínica. Los secundarios a infecciones se producen en respuesta a estímulos antigénicos externos, sobre todo infecciones. Puede ser de tipo IgG, IgA o IgM. No se asocian a autoinmunidad y reconocen componentes ubicuos como nucleoproteínas, ADN, fosfolípidos. El título disminuye cuando desaparece el estímulo infeccioso y se acaban negativizando. Este tipo de anticuerpos tienen funciones fundamentalmente carroñeras, es decir, que sirven para retirar células muertas, porque una célula muerta circulando por la sangre es un verdadero peligro, es una generadora de trombos y tiene que ser retirada de la circulación cuanto antes. Los asociados a enfermedades autoinmunes sistémicas pues son de origen multifactorial, no sabemos exactamente de dónde vienen, son de alta afinidad y generalmente son de isotipo IgG, aunque pueden ser también IgA o IgM, y se asocian a las manifestaciones clínicas de la autoinmunidad. Los títulos fluctúan a lo largo de la enfermedad, pero sin asociación clara con la evolución de la misma. Hay muy pocos anticuerpos que tengan una asociación clara con una evolución y con los ciclos y con las recaídas. Y por último están los denominados anticuerpos antinucleares naturales. Cuando vimos lo de natural ya nos parece todo como algo bueno, ¿no? Tenemos la areola de bueno, igual que lo de nuclear tiene la areola de mala. Pues bueno, estos ni buenos ni malos están ahí y lo único que sirven es para confundir. Hay gente que tiene unos anticuerpos antinucleares positivos, sobre todo en gente mayores de 40 años, son relativamente comunes. Y bueno, pues es bueno saber que están ahí porque no siempre significa que esa persona tenga un proceso autoinmune. Hay un documento de consenso, unas recomendaciones que se establecieron hace una serie de años sobre cómo detectar los anticuerpos antinucleares y cómo considerar dónde están los puntos de corte. En este consenso que dirigió el doctor Yehuda Seinfeld de Tel Aviv, pues participaron científicos por prácticamente de todo el mundo, ¿no? Básicamente en este documento de consenso se llegó al acuerdo de que es imprescindible incluir los anticuerpos anti-ADN y los antinucleares en la detección de autoanticuerpos en gente con enfermedades autoinmunes sistémicas. Pero no son de utilidad para el seguimiento y la progresión de la enfermedad, salvo los anti-DNA en el lupus, que luego veremos. La técnica de referencia para el diagnóstico es la inmunofluorescencia indirecta, pero se pueden utilizar otros métodos y de ellos hablaremos. Y eso sí, el punto de control, el punto de corte para la positividad es 1,160 y ese es el que utilizamos todos y el que hemos visto que da la mayor sensibilidad y especificidad en nuestro laboratorio. Ahora, si se rebaja, como dice el documento de consenso reciente del ACR, a 1,80, pues empezará a surgir gente en la que te plantees dudas de si eso no es. Entonces, yo creo que debe ser el laboratorio quien diga dónde está el punto de control para esa población específica con la que está tratando.
En los últimos años ha habido avances tanto en moléculas reconocidas por estos anticuerpos, tal cuales son, como en metodologías para poderlos detectar, evaluar. Sobre todo han venido por parte de la automatización y la robotización. Hemos estandarizado los sistemas de detección. El sistema habitual con el que primero que se empezó a utilizar para ver estos anticuerpos fue la inmunofluorescencia indirecta, que es muy bonita, que a todos los inmunólogos nos encanta ver al microscopio. Oye, este paciente, ¿qué patrón tiene? ¿Qué dibujos hace? Parece como las constelaciones, ¿no? del cielo. Son realmente bonitos, pero la verdad, la belleza no va paralela a la utilidad clínica. Ojalá fueran parejas, pero no lo van. Es una técnica muy, muy artesanal y tiene un montón de problemas y de efectos indeseables que vemos a continuación. Lo que tenemos que hacer es modernizar estos métodos artesanales para poder hacer un mejor diagnóstico. Y esto de la modernización a veces nos cuesta que la gente se adapte a los métodos modernos. Igual que antiguamente el algodón se recogía pues a mano, primero en esclavitud, luego en semiesclavitud, para luego procesarse en telares más o menos industrializados. Hoy en día ya nadie recoge a mano el algodón, se recoge por máquinas y se procesa en telares automáticos. Pues igualmente el diagnóstico tenemos que automatizarlo para hacerlo lo menos artesanal posible. Las técnicas que utilizamos para detectar los anticuerpos hoy en día, pues por orden de aparición a lo largo de la historia, son la precipitación, la aglutinación, la inmunodifusión radial, la inmunofluorescencia, pero luego han ido apareciendo otras como el ELISA, el inmunoblot, los arrays de antígenos en superficies y los arrays de antígenos en microesferas. Y en breve empezarán a aparecer ya sistemas basados en nanotecnología, pero como todavía no están homologados, de esto no vamos a hablar. Hablábamos antes de que la inmunofluorescencia no es un método perfecto porque varía dependiendo del lote de células que estemos usando, de la expresión de cada antígeno en esas células, en ese momento, del modo que se ha utilizado para preparar los reactivos, de cómo se ha conservado, de la estabilidad de cada antígeno concreto. Hay antígenos que caducan antes que otros, de las uniones inespecíficas de los anticuerpos, alteraciones de los cocientes albúmina-globulinas, que las personas tienen menos albúmina, digamos que los anticuerpos se pegan en mayor medida sin que tenga ninguna repercusión química. Por la afinidad de los anticuerpos secundarios, estabilidad, bueno, no. Digamos que vamos ya a al último, al 14, es la subjetividad de la interpretación del observador, la persona que está mirando al microscopio y diciendo esto es positivo, esto es negativo. Esto en los sistemas actuales robotizados de visión artificial que detectan, que miran al microscopio las pruebas de los pacientes, se ha conseguido eliminar. O sea, es un robot el que lee si es positivo o negativo y siempre lo lee igual de bien o igual de mal. Pero el resto, las otras elementos de incertidumbre, no le hemos conseguido eliminarlos. Y a todo ello se suma el manejo de muestras inadecuado, es decir, que se etiquete como Juan el tubo que corresponde a María. O sea, eso, pues, la verdad, a veces ocurre y cuanto más trabajo hay, más probable es que esto ocurra. No hay que tener miedo a reconocerlo. Ocurre pocas veces, pero ocurre. ¿Por qué automatizar un laboratorio para determinar anticuerpos antinucleares? Una técnica que se conoce desde los años 50. Pues por evitar estos riesgos y por dar salida a la enorme presión asistencial de absorber la asistencia primaria. Si queremos hacer screening a toda la población, necesitamos herramientas que permitan hacer este screening. Frente al método tradicional de utilizar células HEP2, que son unas células de carcinoma de laringe que se cultivan como sustrato donde poder observar la presencia de estos anticuerpos, han aparecido últimamente grupos de antígenos moleculares individualizados, es decir, son los antígenos, las moléculas concretas que reconocen los anticuerpos de los pacientes. En vez de utilizar la célula HEP2 al completo, se utilizan fragmentos extraídos de las células HEP2, de modo que podemos identificar realmente qué es lo que están reconociendo los pacientes. Entonces, hay personas que están a favor de ver las células completas, hay personas que están a favor de ver todos los antígenos importantes, unos sí,
sí, unos no, pues sigue habiendo una cierta controversia. Digo que como solución estaréis pensando, ¿y tú qué opinas? Pues yo opino que es importante hacer las dos cosas. La primera vez que viene un paciente hay que hacer las dos cosas. Y así es la única manera de no cometer errores. Es como lo de los criterios de clasificación. Los dos son buenos. Hay que hacer una unión de los dos para poder hacer un mejor diagnóstico. Estos son los principales antígenos o moléculas individualizadas que son reconocidas por los anticuerpos antinucleares. Los he separado en varios grupos, en los asociados con el lupus eritematoso, que son estos 4. No quiere decir que los demás no estén asociados, que lo pueden estar, pero es que estos están incluidos en los criterios de clasificación. Entonces, bueno, pues es más importante que los valoremos, ¿no? Sobre todo el SM, los anticuerpos anti-SM y anti-DNA, que son los más específicos del lupus eritematoso. Luego hay otros como el ribosomal P, las proteínas ribosomales, que se asocia a pacientes de lupus que tienen afectación del sistema nervioso, los ROILA, SSASB, que están asociados al síndrome seco, etcétera. Pues bien, los sistemas modernos incorporan todos estos antígenos para poderlos evaluar y no solamente saber si una persona tiene anticuerpos antinucleares, sino también qué parte del núcleo, qué molécula del núcleo están reconociendo. El prototipo de sistema de detección de antígenos individualizados son los sistemas multiplexados. Ahora mismo hay 2 en el mercado, uno basado en perlas, en esferas tapizadas de antígenos que son identificadas por láser. Hay un láser dedicado a identificar cuál es la perla, la bolita, que lleva cada una de ellas un antígeno distinto. Uno identifica cuál es el antígeno y el otro láser detecta la cantidad de anticuerpos que hay. Aunque últimamente ha salido un sistema similar, multiplex, que detecta varios antígenos a la vez, pero en vez de estar basado en estas perlas, está basado en reconocimiento óptico de antígenos adheridos a fase sólida. Promete mucho la técnica, pero todavía no tienen los sellos de autorización para poderlos utilizar en clínica, aunque es inminente, es cosa de meses que lo tengamos. Yo estoy deseoso de poderlo tener conmigo. La utilización de estas metodologías multiplexadas, de poder saber que cada paciente qué es lo que tiene, qué son los antígenos específicos que tiene, es realmente importante porque nos permite valorar con mayor finura la situación de cada paciente. Nosotros los venimos utilizando desde hace pues, más de 12 años y hemos valorado realmente cuál es la utilidad de la presencia de estos anticuerpos. En este estudio que publicamos conjuntamente con el profesor Senfeld de Tel Aviv, analizamos 9.291 pacientes que se les había solicitado un estudio de autoinmunidad por sospechas de enfermedades autoinmunes sistémicas, no solamente lupus, sino también otras enfermedades. Y nos encontramos que la presencia de anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia, pues fue en torno a un 12-13%. Y de ellos, el 10% eran también positivos para el sistema multiplexado. O sea, aquí tenemos los positivos para inmunofluorescencia y aquí los positivos para el método multiplexado. Entonces vimos que correlacionaban bastante, que había muy pocos pacientes que eran positivos solo para la inmunofluorescencia. Sin embargo, había muchísimos pacientes que eran positivos para el método multiplexado y negativos para la inmunofluorescencia. Entonces, los estudiamos y vimos que los falsos negativos para el multiplex, es decir, los que eran IFI positivos, eran personas sin clínica, pacientes en tratamiento de enfermedades autoinmunes que ya estaban diagnosticados, sobre todo artritis reumatoide tratados con fármacos anti-TNF, y pacientes con esclerosis sistémica y hepatitis autoinmunes que ya sabíamos que esta gente no se detectan bien con los métodos multiplexados. Y los falsos positivos del multiplex, bueno, denominados falsos positivos, aquellos que no se veían por inmunofluorescencia, también eran pacientes tratados con infliximab y otros anti-TNF y personas sin clínica clara. O sea, que tenían una clínica anodina que no se podía decir que tenía una enfermedad autoinmune sistémica, pero tampoco se podía descartar, clínica anodina.
Entonces, creamos este algoritmo de detección de los anticuerpos antinucleares ante la sospecha de una enfermedad autoinmune sistémica. Si no hay sospecha clara, no hace falta hacer el screening, pero si hay sospecha clara y clínica, hay que hacer el screening de las dos maneras, por inmunofluorescencia y por método multiplexado, y dependiendo de la positividad de uno o de otro, entonces ya hay una conducta, una actitud diagnóstica que, bueno, que no a lugar que contemos aquí porque es bastante compleja, es para profesionales. No es que no lo puedan entender los pacientes, claro que lo pueden entender, pero su tiempo quizá es más interesante para otras cosas que para esto. Entonces, lo que realmente nos interesaba eran estos falsos positivos, la gente que no tiene nada y que son positivos para algún antígeno relacionado con el ANA, pero negativos por inmunofluorescencia. Entonces, evaluamos a 411 pacientes y los seguimos durante 3 años. Y pasados estos 3 años nos llevamos la sorpresa de que el 77% se hicieron positivos para la técnica de inmunofluorescencia. Considerado positivo con mayor o igual de unos 160. Y cuando se les hizo la primera vez, se les detectó que eran negativos para inmunofluorescencia, el screening se hizo a 1,80, con lo cual, digamos que es realmente fiable que eran negativos para inmunofluorescencia. Entonces, 99 no se convirtieron, es decir, que eran gente con fluctuaciones, pero no podíamos decir que se habían convertido. Por tanto, esta gente positiva para los anticuerpos detectados por tecnología múltiples, al final se acabaron siendo positivos para la técnica clásica, para la inmunofluorescencia. Por tanto, estos anticuerpos serían anticipativos, se podrían anticipar al proceso de detección clásico. Entonces, aquí vemos los diferentes antígenos que nos dieron positivos y qué porcentaje al final se acabaron convirtiendo en anticuerpos antinucleares y positivos por inmunofluorescencia. Vemos que la inmensa mayoría, pero sobre todo los anticentrómero B y los anticromatina. Bueno, ¿qué utilidad tienen los anticuerpos antinucleares anti-DNA en el seguimiento de la enfermedad? La gente que ya tiene, que ya está diagnosticado de lupus eritematoso, pues los que más utilidad tienen son los anti-ADN de doble cadena. Los anticuerpos anti-ADN de doble cadena duran muy poco en la sangre. Una vez que se elaboran, en el momento pasa la fase crítica, desaparecen. Por tanto, su presencia está relacionada con los momentos de crisis, de las fases críticas. Sin embargo, el resto de los anticuerpos anti-ENA son persistentes porque son producidos por células plasmáticas de vida larga. Y los anteriores los producen los linfocitos B jovencitos, que pasan a plasmablastos y cuando ya se hacen mayores, pues siguen otro destino. Sin embargo, los que reconocen proteínas asociadas al núcleo son los 5 minutos ya. Sí, le quedan 5 minutos. Pues voy muy bien de tiempo porque me quedan muy pocas. Vale. Para evaluar los anticuerpos anti-DNA, y esto es importante, la inmunofluorescencia es el método de elección. Es decir, que cuando antes decíamos que para detectar los anticuerpos antinucleares la inmunofluorescencia es una técnica del pasado, de los años 50, y hoy en día hay técnicas que se anticipan, en el caso de los anticuerpos anti-DNA tenemos que decir que no hemos encontrado un sustituto a la inmunofluorescencia sobre critidias, un parásito como el trypanosoma, que es un parásito de los insectos, pues es el mejor sustrato, su DNA es el mejor sustrato para reconocer los anticuerpos anti-DNA de los pacientes con lupus. Y los títulos de anticuerpos anti-DNA se correlacionan perfectamente con la clínica de los pacientes. Y la desaparición de los anticuerpos anuncia que esa persona va a mejorar. Existen metodologías, pero dan muchos falsos positivos. Entonces, aunque puedan usarse para un despistaje, para ir de manera rápida a detectar los posibles positivos, una vez tenemos un positivo, hay que confirmarlo por critidia o por radioinmunoensayo, una técnica que también es muy específica, pero es muy complicada por licencias de seguridad nuclear y de estas cosas que, en fin, que prácticamente no lo usamos nadie. Entonces, resumiendo, el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico es principalmente un proceso clínico afectado por la experiencia y la capacidad de deducción del médico. Es decir, que tiene algo de arte y algo de ciencia, mucho de ciencia y algo de arte, mejor dicho. El diagnóstico del lupus se logra evaluando una combinación de manifestaciones clínicas destacadas y alteraciones inmunitarias, como los anticuerpos anti-SM, anti-ADN de doble cadena.
así como alteraciones en los niveles de complemento. Como carecemos de criterios de diagnóstico, pues tenemos el problema de que los criterios de clasificación que se hacen con fines de investigación acaben siendo utilizados como herramientas diagnósticas cuando no es para lo que están diseñados. Y durante las últimas décadas se han desarrollado muchos marcadores, pero todavía no tenemos el marcador definitivo, hay que seguir buscándolo. Los avances se han producido sobre todo por una mejor planificación para el uso de las herramientas disponibles, utilizándolas todas en conjunto y sobre todo interpretando mejor la presencia de los resultados de cada una de ellas. Y bueno, creo que hemos llegado a tiempo. Muchísimas gracias por su atención y lo que sea necesario aclarar, aquí me tienen para lo que haga falta. Muchas gracias. Sí, luego tenemos el turno de preguntas, así que cualquier cuestión ya la aclararemos. Sería el turno ahora del doctor Cervera, pero antes, si me permiten, visionaremos dos mensajes de nuestros colaboradores. Gracias. Hola, muy buenos días. Soy Jordi Bertran, jefe de producto del Departamento de Autoinmunidad de Thermo Fisher Diagnostics. Aprovecho esta ocasión, esta vez de manera virtual, para daros la mano en una apuesta firme en la transformación de las vidas a través de la ciencia. Nosotros, desde Thermo Fisher, creemos en la vital importancia de la implicación del paciente para la mejora del diagnóstico y en el tratamiento. Así que, nada, mucha fuerza y recordaros que no estáis solos, juntos frente al lupus. Buenas tardes a todos, os hablo en nombre del Laboratorio Rubio, laboratorio enfocado a la salud del paciente. Esta es la razón de nuestro trabajo diario y es para nosotros un placer poder trabajar año tras año con FELUPUS porque además de permitirnos este contacto más cercano con el paciente y más real, también podemos así ayudar a divulgar lo que es la enfermedad del lupus y dar apoyo a los pacientes y los familiares que la padecen. Es para nosotros una satisfacción ver cómo este trabajo conjunto de diferentes personas con un mismo objetivo dan fruto a acciones de tan gran valor como es este congreso. A disfrutarlo.